¿Qué tal, compañeros, colegas, arquitectos, ingenieros de todas las especialidades? Pues les presento hoy el boletín técnico número 5. Insisto, la idea de estos videos es compartirles parte de mi experiencia profesional. Eh, Estamos iniciando con temas generales, con la idea de que cuando nos vayamos a temas particulares, espero que haya mucha interacción y poco a poco el grupo vaya creciendo, podamos irnos a detalles mucho más finos, mucho más específicos, diseño por elemento finito, pisos de concreto, sugerencias como diseño de travescarril, eh, cargas laterales para columnas de viento en naves industriales, pero sobre todo ir integrando en dónde estamos parados. Esa es la idea del boletín número 3, 4 y 5. Los primeros quizá muy aburridos, ¿no? Pero bueno, yo prefiero siempre irme de lo general a lo particular y con la idea de que en cada video se lleven una idea nueva o quizá algo que a mí en su momento me generó inquietud o me resolví algunas dudas de lo que estoy haciendo en mi vida profesional, ¿no? En ese sentido, no esperen formalidad, ya vieron, me estoy tomando mi refresquito, me estoy echando mi cigarro, pero con la idea de compartirles esto y generar una comunidad que espero que muy pronto, ya sea a través de nuestro colegio, generar un canal en donde mis colegas también participen con temas y nos compartan su experiencia o nos brinden en un boletín de 30, 40, 50 minutos algo que seguramente a muchos de nosotros nos costó años entender y que quizá, y esa es la idea de estos videos, que en un chispazo ustedes tengan alguna idea que para muchos sea obvia y para otros sea nueva. En este caso les voy a hablar de lo que es el factor de comportamiento sísmico contra el concepto de factor de ductilidad. Bueno, entonces vamos a hablar de sismo. En el sismo es muy interesante tomar en cuenta el tipo de material con el que hacemos nuestras estructuras. Hay materiales que una vez que alcanzan su esfuerzo, su límite elástico, se rompen de manera muy frágil. Y otros, una vez que pasa el límite elástico, tienen una capacidad de deformarse que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite liberar energía. En el boletín anterior les puse el ejemplo de un carrito que jalamos y si los tornillos o la conexión entre el eje de transmisión del coche con respecto a la rueda permite y tiene resistencia de que se pueda iniciar el movimiento, entonces tenemos una capacidad de absorber energía. Es muy interesante el concepto, porque parecería obvio, sin embargo no lo es tanto. Es como si yo me doy un golpe o alguien me da un golpe en la cabeza y yo me pongo rígido, recibo el 100% del trancazo. Sin embargo, si me hago a un lado, disminuyo el impacto que tiene. Es decir, si una estructura tiene capacidad de formarse, por más que le quieras aplicar una fuerza adicional, no la va a sentir. Eso se llama disipar o amortiguar energía. Pues bueno, yéndonos a las cuestiones históricas, eh, antes se diseñaba por resistencia, como les comenté en el boletín anterior. Sin embargo, en el 2004 sucedió un evento bien interesante con el ingeniero Amador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Ciudad de México, en donde se le da chance de incluir un apéndice llamado apéndice A. En esa ocasión todavía era eh, optativo tomar en cuenta ese apéndice. Sin embargo, da una introducción a lo que son los criterios de desempeño que hoy día espero, por favor, que en estos boletines podamos, o yo pueda contribuir a darle el verdadero valor que tiene ese criterio, ¿no? O a estos ingenieros que pues nosotros somos pioneros en el diseño estructural. No es nuevo, viene desde Japón, obviamente son zonas sísmicas muy altas, en donde la disipación de energía tiene que estar muy controlada, porque una cosa es que tú supongas
que disipas energía y otra cosa es que realmente la disipes. Hablábamos en el boletín anterior del acero a 36. Hay pros y contras que hay que tener en mente. ¿Cuál es la idea? Ya lo verán en los siguientes boletines, es que diseñamos por desempeño y en donde el esfuerzo de ruptura o la capacidad de formación del material sea realmente lo que nos lleve a tener diseños confiables, mucho más confiables, y sobre todo que retomemos el tema de que nuestra función como ingenieros estructuristas es cumplir normas y reglamentos, optimizar estructuras bajo una normatividad, sin embargo entendiendo esa normatividad y criticándola cuando sea necesario, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar del factor de comportamiento sísmico contra el factor de ductilidad. Esta gráfica es de los comentarios a las normas técnicas para diseño de que se editaron en el 97. El ingeniero Emilio Rosenbluth, tipazo impresionante. Recuerdo una anécdota en el Congreso de Acapulco en 1991. Estaba a mi lado el ingeniero Oscar de Buen, señor Carlos Arroyo, que le mando un saludo, y estaba exponiendo el ingeniero Rosenbluth el porqué, la cuestión probabilística de los factores de carga y resistencia, ¿no? Sobre todo está él hablando de los factores de carga, cómo le puso 1.4 al asunto de diseño por cargas gravitacionales, y luego porque 1.1 para cargas mal llamadas accidentales, ¿no? Son cargas que sabemos que van a suceder. Sismo y viento no son accidentes. Es cuestión de evaluar con qué magnitud van a actuar y en cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, me encantaba el comentario porque decía el ingeniero Oscar de Buen, dice, me encanta el ingeniero Rosenbluth, porque nunca le entiendo nada. No, el ingeniero Rosenbluth, que en paz descanse, un ícono de la ingeniería eh, mexicana, con todo orgullo, tipazo. Pero bueno, entonces, estas normas, comentarios a las normas, vienen del ingeniero Rosenbluth. Aquí se los voy a comentar, es muy interesante que lo vean. Y el ingeniero Roberto Gómez, ¿no? Ambos investigadores del Instituto de Ingeniería, tipazos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Una estructura, cuando trabaja en conjunto, ya no hablemos de cada una de las partes. Cada elemento contribuye, disipa energía o no. Pero bueno, a fin de hacer las normas técnicas complementarias del 97, recuerden que viene del siglo del 95, todo esto, se hicieron unas normas de emergencia inmediatamente y después se formalizaron en el 97 con mucho trabajo de nuestros queridos ingenieros. Y bueno, se llegó a la recomendación y reconocimiento de la capacidad de disipación de energía de una estructura, ¿no? Pero bueno, en esta gráfica, que es muy interesante, que viene en estos comentarios a las normas, no son mías, acuérdense que lo que yo hago, lo pongo, pero aquí les comparto. Bueno, vamos a ver esta gráfica. Aquí tenemos un diagrama de cargas contra deformaciones, ¿no? Y bueno, en un sistema estructural, si los elementos fueran sumamente frágiles, pues llegarían desde un punto cero a un punto máximo de deformación, en donde romperían y colapsarían. Digamos que sería el caso de un cristal, por ejemplo, o una mampostería, como elementos aislados. Sin embargo, se reconoce que por ciertas situaciones podemos tener un diagrama elastoplástico. Es decir, yo llego a un cierto punto de carga máxima, la elástica, esfuerzo de fluencia, y de repente empiezo a liberar energía. Entonces, hay una diferencia entre este valor de Y contra el dm en un sistema elastoplástico, en el que en las normas se le aplica un factorcito sobre resistencia a nuestro sistema estructural. Es muy curioso porque la sobresistencia involucra que hay cuestiones que no tomamos en cuenta cuando hicimos un diseño estructural, y más en aquellos años, ¿no? En donde muchos de los métodos eran manuales. A mí me tocó hacer matrices de rigidez a mano, imagínense, ¿no?
con una calculadora Casio, con métodos numéricos para optimizar 32 casos, 64 casos, que ahorita ni siquiera en una foto los tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces se reconoce que hay un punto elástico donde la estructura toma toda la fuerza hasta cierto punto y de repente la disipa, ¿no? Y a eso se le llama ductilidad. Entonces, cada sistema estructural tiene una capacidad de disipación de energía. Sin embargo, en el reglamento de construcciones del 2004 se reconoce la capacidad que tiene un sistema de trabajar por desempeño. Ahorita vamos al tema. En el 97 simplemente nos quisieron hacer la vida fácil, pero también escondieron un punto básico que es ese factor de sobreresistencia. Es decir, ductilidad es la capacidad de la estructura de disipar energía. Por ejemplo, puedo disipar 8 veces la fuerza sísmica. Estamos hablando a partir del límite elástico, la capacidad que tengo de disipar energía. Que quede muy claro, lo toqué el boletín anterior. Ok, puedo disipar 8 veces, puedo disipar 3 veces, puedo disipar una vez y media. Bueno, el reglamento dijo, bueno, ¿sabes qué? Aquí vamos a quitarnos de broncas y yo te voy a poner un factor de sobreresistencia por ahí de 1.5, 40%, 50%, para que no tengamos que complicarnos la vida en qué sistema estructural estamos hablando, de dónde estamos, en qué tipo de zona, qué tipo de estructura, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero dejar claro es que, hablando de un sistema elastoplástico, las normas técnicas del 97 consideran que hay una parte elástica de la estructura y de repente tenemos un rango en el que vamos a considerar que podemos disipar energía y a eso se le llamó factor de comportamiento sísmico. No es lo mismo que factor de utilidad. Entonces, en esta zona, las normas, les digo, más o menos por ahí de 1.5, ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle, se considera que a partir de ese punto elástico, la estructura tiene una capacidad de disipar energía y se le llama factor de comportamiento sísmico, que puede ser Q igual a 4, disipar el 75% de energía sísmica, Q igual a 2, que puede ser el 50%, Q igual a 1.5 en cuestiones de mampostería, que también, a pesar de que son relativamente frágiles, pues tienen una capacidad de disipación, etc. Sin embargo, este factor a nadie se lo platican, si no es que somos curiosos y nos metemos a fondo a este tipo de asuntos, ¿no? ¿Por qué toco el tema? Bueno, aquí está la reducción de fuerzas sísmicas. Es muy fino el reglamento del 97 en llamarle factor de comportamiento sísmico y no factor de ductilidad, que son temas aparte, ¿no? Bueno, veamos lo que son reducción de fuerzas sísmicas. ¿Por qué se llama reducción? Pues no es porque queramos. Recuerden, compañeros y sobre todo estudiantes, que si yo me quito de un golpe y me muevo, pues disipo el golpe. Ya no me va a pegar tan fuerte si me quedo aquí, aferrado a un lado, ¿no? Bueno, entonces hay un factor de reducción de esas fuerzas laterales que permiten no diseñar contra toda la fuerza completa que se pueda presentar, sino hay que tomar en cuenta que la puede disipar. Si no, imagínense los diseños que tendríamos, serían unos búnkers todo el tiempo. Entonces, en las normas del 2004, volviendo al tema, en el apéndice A se permite a través del equipo del ingeniero, del doctor Amador, eh, tomar en cuenta lo que es desempeño. Pero, ¿qué significó entrar a ese tema? Digo, ahorita en las normas de 2017, si se van al sismo, esto ya es lo que se tiene que hacer, ¿no? En aquel tiempo era sugerencia. Ahorita ya es parte de estar a la altura de los reglamentos internacionales. Pero bueno, ¿qué es lo que les quiero dejar? En estas normas, en este apéndice A, se toma en cuenta
que ese factor de sobreresistencia que estaba implícito en los diseños que hacíamos con la anterioridad, pues lo tenemos que quitar de ahí para devolver todo a un factor de ductilidad. Noten aquí, Q es el factor de comportamiento sísmico. Fíjense la palabra comportamiento sísmico. Y la reducción por sobreresistencia, dependiendo del periodo, si conocemos el periodo de la estructura, el periodo del suelo, tenemos que aplicar ese factor de sobreresistencia que estaba implícito en la norma anterior para poder retomar el concepto nuevo. ¿A qué voy? Una cosa es que ustedes disipen energía a través de deformaciones y otra cosa es que no se deforme la estructura. Si ustedes diseñan, cuando hacen un análisis sísmico, las deformaciones laterales que ustedes contemplan y que hay que tomar en cuenta, no se afectan por disipación de energía. Una cosa es que disipes energía y otra cosa es que la estructura no se deforme. Es muy diferente. Hay que revisar por condiciones de servicio desplazamientos laterales sin considerar el amortiguamiento o la disipación de energía que tiene tu estructura. Temas diferentes. Luego, entonces, para tomar en cuenta la sobreresistencia en el fenómeno de capacidad de deformación de un elemento, para entrar en el tema de desempeño, hay que quitar ese factor que estaba implícito y que no nos decían, ¿no? Simplemente te aplicas la norma, reglamento de construcciones del 97, utiliza el factor de comportamiento sísmico tal para reducir fuerzas sísmicas. ¿Y qué crees? No estaban tomando en cuenta el tipo de materiales o sistemas estructurales, geometrías, irregularidades, etcétera, ¿no? Lo interesante de esta apéndice A del 2004 es ese, que se reconoce que ese factor que estaba escondidito por ahí, pues ahora hay que regresarlo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de desempeño, ese factor no tiene sentido que siga implícito. ¿Por qué? Porque nos daría mentiras o valores que no son confiables. Por eso, en este apéndice A.10, que en aquel tiempo era, chequen su norma 2017, esto ya está más que normado, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es ese reconocimiento a decir, bueno, si estamos hablando de desempeño y donde las deformaciones y la capacidad de formación de un material van a ser muy importantes en el futuro, ya lo es afortunadamente, pues bueno, pues habrá que devolver ese factor que alguien hizo muy práctico, la verdad que en muy buen tiempo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, esto es del AS C7, es una norma norteamericana. Y aquí, por ejemplo, el factor de modificación, el cociente que llamaríamos de aquí factor de comportamiento sísmico, allá es factor de utilidad, pues tiene valores muy altos. Vemos, dependiendo del sistema estructural, pues valores que van de 4, 5, 8, 7, 6, 5, dependiendo, ¿no? Si el sistema estructural, ¿no? Ellos los gringos, los europeos, de muchos lados del mundo, sí manejan el factor de ductilidad. Sin embargo, evidentemente tendrán otros factores, dependiendo del tipo de estructura, que irán acercando esto a lo que corresponda. Entonces tú dices, oye, por ejemplo, en un sistema estructural de acero, con contravientos excéntricamente, opuestos excéntricos, o capaces de resistir momento, pues te dicen, oye, el factor de modificación es de 8. Y fíjense la fuerza sísmica, ¿no? Pero no es un 8. Realmente si lo dividen entre 1.5, pues podrá ser un 4, podrá ser un 7, que es muy raro, ¿no? Normalmente andamos en el rango de 6, que son capacidades de disipación de energía máximo de 4. Ahora, no hay que emocionarse, ¿eh?
los requisitos para disipar 75% de una energía sísmica, por ejemplo, son enormes. Las relaciones ancho-espesor de los patines, las relaciones de desveltez de las columnas son muy severas. A veces yo pienso que tratar de disipar energía a niveles muy altos tendría que considerarse, tendría que platicarse con el inversionista, con las aseguradoras, porque una estructura que disipa mucha energía también va a tener daños irreversibles, ¿no? Ya les platicaré en los libros que escribí el año pasado el concepto de lo que es lograr estados irreversibles en conexiones o en ciertos puntos para generar mecanismos de colapso que nosotros decidamos y que el resto de la estructura siga funcionando, que es donde viene el concepto nuevo, que es resiliencia. Es decir, cuánto quiero que mi estructura se recupere, a qué costo y cuánto vale la pena o no. Era muy común en los años 90, 80, la moda de diseño plástico, por ejemplo, ¿no? Mecanismos de colapso, cosas muy interesantes. Y yo tuve la maestría con el ingeniero Oscar de Buen, y bueno, los mecanismos de colapso son muy interesantes. De hecho, las mismísimas oficinas de Colinas de Buen, que estaban en el viaducto Miguel Alemán en aquel tiempo, se diseñaron bajo ese concepto. El tema es que cuando llega un evento, si tú permites que la estructura genere un mecanismo de colapso, pues ya no es recuperable. Sí, no se va a caer, no se cae, pero pues te tienes que ir, ¿no? Porque pues, ya la estructura ya fluyó, no se cayó, pero ya sufrió daños irreversibles que ya no permiten que se pueda utilizar. Entonces estamos hablando de diseño por resistencia, diseño por desempeño, que es el que estamos tocando el día de hoy, y próximamente, tema muy interesante, cómo compaginamos todo esto con resiliencia y cuánto le interesa, por fin, integrar al inversionista, a las aseguradoras, en cuánto nos interesa que una estructura se recupere y a qué grado y qué inversión tengo posibilidades de tomar en cuenta si se genera un evento de sismo o viento, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo le meto 10 pesos a la estructura, pero a lo mejor le meto 11, y si sucede un evento sísmico, pues a lo mejor voy a gastar 3, ¿no? Contra diseño elástico, plástico, mecanismos de colapso, pero resulta que si se presenta el evento de diseño, pues simplemente pierda toda mi inversión. ¿Ves? Ya son cuestiones más finas. Bueno, volviendo al tema de factor de comportamiento sísmico contra el factor de utilidad, entonces hay códigos que no esconden la sobreresistencia. Y no porque sea malo esconderla, simplemente son métodos prácticos para el ingeniero práctico, ¿no? Pero bueno, el tema es que aquí se reconoce que el factor de sobreresistencia se multiplica. ¿Para qué? ¿Por qué se multiplica? Porque, recuerden, una cosa es que se disipe energía y otra cosa es cuánto se puede deformar un material. Eso sucede incluso en el 97. O sea, ustedes para checar deformaciones pues tenían que multiplicar por Q, si es que lo habían tomado en cuenta en su análisis, pero al final de cuentas la disipación de energía no está considerada para evaluar deformaciones. Sin embargo, aquí, en lo que están viendo, además de que el Q no se tome en cuenta para checar deformaciones, además hay que devolverle la sobreresistencia que estábamos considerando, porque ese factor de sobreresistencia no permite evaluar correctamente las deformaciones. Fíjense, el riesgo. Al usar un Q en un diseño estructural normal, esa sobreresistencia no está tomando en cuenta realmente la capacidad de deformación. Está asumiendo de antemano que el sistema estructural son edificios. Otro tema que ya tocaremos. Las normas técnicas del Distrito Federal no son la panacea. Por eso en Querétaro estamos regionalizando y tratando de dividir cierto tipo de estructuras. No es lo mismo un edificio que una nave industrial.
No es lo mismo un silo, una torre de telecomunicaciones o transmisión eléctrica que un edificio. No es lo mismo un puente peatonal o un puente vehicular que un edificio. Entonces, estos factores de sobreexistencia no pueden ser tomados de manera general. Por eso me gusta que se haya modificado todo esto a la cuestión de desempeño. Todo parecería ser un diseño para edificios en Ciudad de México, con las particularidades que tiene, y eso, qué bueno que hemos empezado a diferenciar. Bueno, 2004, cómo admiro a este ingeniero Amador, que además tuvo la fortaleza de imponer, de promover y de ser tomado en cuenta aquí. Bueno, total, que este factor de sobreresistencia lo quitamos de aquí dependiendo del periodo, de la estructura, se mueve, ¿no? Bueno, aquí está. Aquí lo vemos el tipo de análisis. Y fíjense nada más en este apéndice. Aquí se habla del sistema estructural con el Q, 3 o 4. Eso fue para respetar la nomenclatura y la manera que nos enseñaron a diseñar. Sin embargo, ya aplicando el factor de sobreexistencia, repito, ya nos lleva a que estas distorsiones máximas permitidas nos den la pauta de un buen diseño o de lo que debemos dimensionar los elementos, ¿no? Marcos dúctiles de concreto, marcos dúctiles de acero, losas planas, con muros combinados, muros de carga de mampostería, y nos dan la distorsión máxima. La distorsión es la diferencial entre lo que tienes en un piso con el otro cuando hay una acción sísmica, ¿no? Pero bueno, espero que este video les haya agradado. Parece sencillo, sin embargo, el que sepan, y seguramente como a mí me pasó en su momento, que yo diseñé siempre con un factor de comportamiento sísmico reduciendo fuerzas sísmicas, ¿no? Y entender que era muy diferente a lo que es un factor de ductilidad. Y aquí está la razón, que espero que a muchos les genere dudas, comentarios, como siempre, espero en el canal preguntas de mis colegas, de mis amigos de las nuevas generaciones. Recuerden, entonces, esta línea elástica, y a partir de ahí, nuestros reglamentos anteriores nos impusieron, desde un punto de vista de edificaciones en Ciudad de México, que se podía disipar energía en un sistema elastoplástico, por ahí del 50% con respecto a la utilidad. Recuerden que hay códigos internacionales, este es un solo ejemplo, es la S7, en donde se toman en cuenta diferentes esquemas estructurales y sí se aplica un factor de utilidad. Evidentemente hay otros factores que corrigen, promedian, como les dije, ¿no? En viento, CFE, por ejemplo, esconden el factor de ráfaga, ¿no? Lo ponen, y en cambio códigos gringos, australianos, europeos, te permiten, dependiendo del sistema estructural, que ese factor de ráfaga sea diferente a uno universal. No hay uno solo. Es el caso del factor de comportamiento sísmico. Se consideró que era único y casi 1.5. Punto. Afortunadamente las normas han evolucionado y de alguna manera, sin dejar de reconocer lo que ya teníamos de tradición, el meter el factor de sobreresistencia en el código ya nos permite regresar sin considerar ese factor de sobreresistencia y darle pauta a los diferentes tipos de sistemas estructurales, ¿no? Marcos dúctiles, marcos combinados, mamposterías, etcétera, ¿no? Bueno, se los dejo por ahí. En esta ocasión tampoco les voy a pasar bibliografía. Creo que la que les dejé está suficiente y espero que podamos seguir. Y en los próximos boletines, espero que algunos de mis compañeros pues hagan el sexto, el séptimo, y eso se pueda volver algo casual, para echarnos un cafecito, un cigarrito, y dejarles algunas ideas por ahí que ustedes puedan apreciar. Uno de los temas que voy a tocar próximamente va a ser el de diseño por elemento finito. Y bueno, pues aceptan sugerencias si les interesa algún tema en particular, pues con todo gusto. Primero, como les digo,
desde una base general y poco a poco nos iremos a las profundidades. Ahorita estamos tocando los trasfondos de nuestras normas y reglamentos para tratar de saber dónde estamos leyendo y qué es lo que estamos haciendo. Señores, que tengan muy buena tarde, día y hasta la próxima.